Jóvenes, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga, Sara. Amén. 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 Bueno, ya vemos varios aquí, ¿verdad? Conectados, así que vamos a dar inicio a este culto, ¿verdad? Que vamos a realizar y qué bueno, ¿verdad? Que nos podamos reunir un sábado más, todos juntos, ¿verdad? Por este medio. Y quiero que primeramente inclinemos nuestros rostros y que le demos una oración a Dios para que sea Él bendiciéndonos en esta tarde. Así que les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, ahí cada uno en su lugar. Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has sido bueno, gracias porque nos permites un día más de vida, Señor. Nos has regalado de tus bendiciones, hemos visto tus maravillas y tu misericordia un día más. Gracias porque nos has permitido compartir con nuestra familia, Señor, y estar rodeado de tus bendiciones. Y en esta hora, Señor, vamos a un momento a alabarte a ti, Señor, a escuchar de tu palabra y esperamos que seas tú bendiciendo nuestras vidas y hablando a cada uno de nosotros. En tu nombre, Dios, hemos orado. Amén y amén. Bien, vamos a tener una lectura bíblica, así que lo vamos a hacer un poco participativo. Vamos a ver aquí quiénes están para que me puedan ayudar. Vamos a leer en el Salmos capítulo 138, así que pueden buscarlo en sus Biblias. Bien, le voy a pedir, bueno, voy a leer yo el versículo 1. Le voy a pedir a David que lea el versículo 2. Vamos a ver quién más. A Oswaldo le voy a pedir que lea el versículo 3. Y a Samuel le voy a pedir que lea el versículo 4. A Joel le voy a pedir que me lea el versículo 5. Por aquí veo a Melissa también, le voy a pedir que me lea el versículo 6. A Fernando también le vamos a pedir que nos ayude y que lea el versículo 7. Y a la hermana Joana le vamos a pedir que nos lea el versículo 8. Creo que todos estamos ahí, ¿verdad? ¿Ya tienen todos el capítulo 138 de Salmos? Amén. Bien. Vamos a darle lectura. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas sus cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado, todo fue creado. ¿Quién seguía? Bueno, lo voy a continuar yo entonces, el versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Fernando, por favor, continúe con el versículo 7. ¿Quién continúa? Creo que a Joana le tocaba el versículo 8. Sí, Jehová cumplirá su propósito en mí,
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Bueno, hasta ahí llega este salmo y quiero que en especial veamos este último versículo que decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y bueno, es relacionado al tema que tenemos en este día, ¿verdad? Que muy pronto vamos a escuchar ya la palabra de Dios. Y pues jóvenes, cada uno de nosotros tenemos un propósito, Dios nos ha creado con un propósito especial a cada uno, así que no nos sintamos que no valemos nada, no nos sintamos que somos menos, sino que recordemos siempre que Dios nos ha creado a todos nosotros con un propósito grande y todo lo que sucede en esta vida es por su propósito, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer su voluntad en nosotros, así que siempre tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Voy a pasar en este momento al hermano Alexis y con él vamos a hacer una oración, así que los dejo con él. Dios le bendiga, jóvenes. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga, Alexis. Bueno, estamos, como directivos estamos contentos que todos ya se hayan conectado. Y así bueno, me ha tocado este momento de adoración. Y así donde están desde sus casas, podemos alabar al Dios como se lo merece a Él. Así le invito de que ahí donde estemos, en el cuarto, yo que sé, donde estemos, alabemos al Señor. Amén. Y para empezar este momento de adoración vamos a cantar Ven Espíritu, ven, porque necesitamos que la presencia de Dios nos llene a cada uno de nosotros. Y ahí donde usted cierre sus ojos y que solo nos enfoquemos en alabar en el nombre del Señor. Por favor, yo no veo casi todas las cámaras de todos, pero yo sé que ustedes van a cantar junto con nosotros. Amén. Así que vamos a cantar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, Señor. Te quiero conocer. Otra vez más, hermanos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Sabemos que tú eres nuestra fortaleza en medio de nuestras tribulaciones, Padre Celestial. Sé que nosotros tenemos una gran confianza en ti, Padre, porque siempre estás con nosotros. Aunque los días que nosotros pasemos sean malos, Señor. Tú estás siempre a nuestro lado, no importa las circunstancias en que estemos, Señor. Gracias por estos jóvenes, Señor, que hoy han compartido este momento, Señor, para dejar todo lo que estaban haciendo para este momento de alabarte solo a ti, Padre.
Seas tú bendiciendo cada uno de mis hermanos que hoy están aquí conectados, Señor. Bendice su vida, la de su familia, Señor. Seas tú protegiendo cada uno de ellos, cada de su día, Señor. Tú sabes la necesidad que cada uno tenemos, Señor. Seas tú protegiéndonos a cada uno, Señor Padre Celestial, porque tú eres el dador de la vida, Señor. A ti tenemos que agradecer todo lo que haces por nosotros, Señor. Y nosotros solo tenemos que darte esas gracias, Señor, porque gracias por esos alimentos que nosotros nos das, Señor, por ese aire que respiramos, Señor, porque tú nos das todo, Señor, lo necesario para tus hijos, Señor. Sí te damos la honra, la gloria y el poder, Señor, que solo tú lo necesitas, Padre. Y así seas tú bendiciendo este culto, Señor, que lo hacemos de todo corazón, Señor, que lo hacemos con este gran gozo, Señor, que siempre nos llenes de tu mano protectora, Señor. Seas tú bendiciendo todo lo que resta de este culto, Señor. Bendice la palabra, Señor. Bendice a cada joven, Señor. Seas tú poniendo nuestros oídos atentos, Señor, a cada uno, Padre Celestial. Así seas tú bendiciéndonos siempre. Amén y amén. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegó mi participación. Que el Señor les bendiga. Bien, gracias a Dios por este momento que hemos tenido. Espero que todos en casa, ¿verdad? También hayamos cantado, también orado. Y en este momento vamos a pasar ya al consejo de la palabra de Dios. Y el tema de este día es joven. Dios tiene un llamado, si no me equivoco. Y para esta ocasión, el hermano Mario va a compartirnos el consejo de la palabra, así que les invito a que todos estemos atentos y escuchamos a nuestro hermano Mario. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Espero que me estén escuchando, porque a veces tiene uno un par de problemas técnicos con el sonido, pero espero que me estén escuchando. Si no, me mandan un chat por ahí o algo, ¿verdad? Para saber ¿cómo se llama? Si me escucho o no, ¿verdad? Porque a veces tienen ciertos problemas uno con esta parte, pero espero que todos me escuchen. Dios les bendiga a todos, jóvenes. Es un placer, es un privilegio poder estar aquí en esta tarde, ¿verdad? Para que podamos todos juntos meditar en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a poner una pequeña presentación por acá. Voy a compartir mi pantalla para que puedan, ¿cómo se llama? Para que podamos compartir la bendita palabra del Señor en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Bueno, como decía nuestra hermana, ¿verdad, Sara? Vamos a estar predicando esta tarde bajo este tema muy hermoso, joven, el propósito de tu llamado. Ese es el tema, joven, el propósito de tu llamado. Así que les voy a invitar a todos para que puedan abrir su Biblia y lo vamos a hacer en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 29, versículo número 11. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo número 11. Cuando lo tengan, igual que en la iglesia, ¿verdad? Si gustan, me pueden decir amén, ¿verdad? Para saber si me estoy escuchando también, ¿verdad? Si me están escuchando y que ya tienen la lectura de la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. Bueno, vamos a leer entonces la palabra del Señor, capítulo 29, versículo 11, dice de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el tema, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Bueno, vamos a hablar de este tema muy interesante, joven, el propósito de tu llamado. Vamos a hablar de ese propósito, ¿verdad? Que Dios en su misericordia tiene especialmente para los jóvenes, ¿verdad? Dios tiene propósito para todos realmente, para los niños, para los adultos, pero hoy, esta tarde va enfocado para los jóvenes, ese propósito que Dios tiene en esa época tan hermosa que ustedes están viviendo en este momento, ¿verdad? Y ese propósito lo hemos revelado en este versículo donde el Señor dice los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Imagínense qué hermoso es saber que nosotros, cada uno en particular, estamos en los pensamientos de Dios. Es decir, esto es emocionante saberlo, que cada uno particularmente, cada uno de manera única, estamos en los pensamientos de Dios. Así que tú, joven, tú, señorita, tienes que saber eso en primer lugar, que tú eres parte importante de los pensamientos de Dios. Y qué bueno es saber eso, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando una pareja anda de novio, ¿verdad? Qué bonito es saber que la otra persona está pensando en uno. Qué bonito es saber, ¿verdad?, que la otra persona se acuerda de uno. Pero en esta oportunidad es mucho más grande, es mucho más importante saber que Dios nos tiene a nosotros en sus pensamientos. Y esos pensamientos son precisamente pensamientos de paz, dice el Señor, y no de mal. Es decir, hermanos, que para nosotros por venir está algo mejor, por venir está algo más maravilloso en nuestra vida, porque Dios tiene pensamientos muy hermosos, Dios tiene pensamientos de paz, no de mal, para darnos, dice ese versículo, el fin que nosotros esperamos. Es decir, hermanos, que así como nosotros adoramos al Señor, como la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, Dios quiere darnos ese fin que nosotros esperamos. Vamos a pasar rápidamente entonces, hermanos, a la parte del desarrollo de este tema, joven, el propósito de tu llamado. Bien, para poder meditar en este tema, hermanos, yo quisiera basarme en estos 4 objetivos principales sobre los cuales vamos a estar desarrollando, ¿verdad?, la meditación de esta tarde. Y en primer lugar, el primer objetivo es entender que Dios tiene un propósito particular para ti. Quiero que entendamos esta parte. Dios tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. Es decir, el propósito de Dios para mí es diferente al propósito de Dios para la hermana Sarita, por ejemplo. El propósito de la hermana Sarita es diferente al propósito que Dios tiene con hermana Joana, por ejemplo. Es decir, un propósito particular, es importante poder entenderlo, porque a pesar de que Dios tiene un propósito general para todos nosotros, el cual es la salvación y la vida eterna, sin embargo, en ese propósito, en ese plan de Dios, tiene un propósito particular, algo que es a la medida de cada uno de nosotros, podríamos decir. El segundo objetivo, hermanos, esta tarde es descubrir que el propósito de Dios para ti no cambia a pesar de las circunstancias. Es decir, los propósitos de Dios no son como los propósitos humanos, ¿verdad? Que a veces nos proponemos hacer algo y a veces lo iniciamos y nos quedamos a medias, o a veces ya a punto de concluir algo y el propósito cambia, lo cambiamos. Sin embargo, en esta tarde vamos a descubrir que el propósito de Dios para nosotros no debe cambiar. Y esto es a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos rodea, a pesar de lo que pasa en nuestro ambiente, a pesar de lo que pasa en nuestra familia, a pesar de lo que pasa en nuestro país o en el mundo entero. El propósito de Dios, hermanos, no cambia para nuestra vida. En tercer lugar, el tercer objetivo de esta tarde es proponernos o proponerte, joven, cambiar tu actitud hacia el propósito de Dios. ¿Verdad? Ese es el tercer objetivo, entonces, proponerte cambiar tu actitud hacia el propósito de Dios. Y en cuarto lugar, alinear tu vida con el propósito de Dios. Los 2 primeros objetivos, entonces, tienen que ver con Dios. Y los 2 segundos objetivos tienen que ver con nuestra vida, tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Con ustedes como jóvenes. Entonces, sobre esto vamos a meditar brevemente en esta tarde. Espero darme a entender. Bien, estos son los 4 objetivos que ya dijimos en la lámina anterior, sobre los cuales vamos a estar meditando en esta tarde. El primer objetivo es entender que Dios tiene un propósito particular. Como dije, un propósito único, un propósito especial para cada uno de nosotros. Entonces, quisiera que alguien me ayudara, no sé quiénes son los que están conectados por ahí, pero yo creo que vi a la hermana Joana por ahí, así es que le voy a pedir a la hermana Joana. Vamos a ir leyendo diferentes versículos de la palabra del Señor. Le voy a pedir a la hermana Joana que me ayude a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 6, que es el que está ahí en esa parte. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 6. Hermana Joana, nos ayuda, por favor. Amén. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el versículo que ha leído entonces nuestra hermana Joana, ¿verdad? Y lo que encontramos allí precisamente es de lo que estamos hablando en este punto. Que primero, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. En primer lugar, entendamos, hermanos, que nosotros somos servidores, porque es lo que dice el apóstol Pablo en ese versículo que hemos leído, versículo que nos leyó nuestra hermana. Que pues es Pablo y que es Apolos, dice servidores. Entonces, jóvenes, para entender ese propósito, el llamado de Dios para cada uno de ustedes, lo primero que tenemos que entender, o lo primero que tú tienes que entender como joven, es que tú eres un servidor. Para eso Dios te ha llamado, para servir.
Lo mismo que Jesús hizo, ¿verdad? Cuando nos enseñó con su vida, con su ministerio. Jesús dijo muchas veces que Él no había venido para ser servido, sino para servir, para poner su vida en rescate por muchos. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo dice que él o Apolos lo que son es servidores. Pero Pablo empieza a hacer como una diferenciación y según lo que Dios asignó a cada uno, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es que Dios tiene un propósito particular. Y lo que vemos ahí en estos versículos que hemos leído, ¿verdad? En el versículo 6, por ejemplo, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Usted puede notar hay una diferencia en cuanto al propósito que Dios tenía con Pablo y el propósito que Dios tenía con Apolo, ¿verdad? Es diferente, es un propósito particular, porque muchas veces nosotros nos comparamos con otros hermanos, nos comparamos con otros jóvenes, nos comparamos con otras señoritas, ¿verdad? El ministerio o el servicio que Dios le ha dado. Pero joven, lo que tú tienes que entender es que Dios tiene un propósito particular para ti. En el caso de Pablo, Pablo plantaba. En el caso de Apolos, Apolo regaba. Y claro que hace la diferencia también, ¿verdad? Donde dice que Dios del crecimiento, porque eso no lo podía hacer Pablo, no lo podía hacer Apolo. Pero entonces el ministerio de Pablo se diferenciaba del ministerio de Apolo. ¿Por qué? Porque era un propósito particular que Dios tenía con el apóstol Pablo. Era un propósito particular que Dios tenía con Apolos. Entonces igual, ¿verdad? Hoy en día Dios tiene propósitos particulares en los ministerios que Dios le ha dado, en los ministerios que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos está hablando. Dios del crecimiento, pero Dios también da ministerios diferentes, particulares, diferenciados a cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que estamos hablando en la primera parte. Que lo que primero que tenemos que hacer para entender que Dios tiene un propósito particular en nuestra vida es aceptar tu asignación. Acepta la asignación que Dios te ha dado, joven. Dios tiene un propósito contigo. Dios tenía un propósito con Pablo. Dios tenía un propósito con Apolo. Y Dios tiene también un propósito contigo. Entonces, lo primero es aceptar nuestra asignación. En segundo lugar, de esta parte, hermanos, quisiera decir, y es el segundo punto que tenemos por aquí, es que debemos de entender que eres único. Entender que eres único. Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Tenemos que aprender a entender, ¿verdad? Entender en esta parte que tú eres único, ¿verdad? Tú eres diferente. Es decir, no va a existir un Isaí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre? Benítez. ¿Cuál es el otro apellido del hermano Isaí? Se me olvida. Creo que es Ay, Señor, se me está escapando. Solís. Solís, ¿verdad? Hermano Isaí Benítez Solís. No va a existir otro igual. Es único. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender que somos únicos, hermano. No, y eso es hermoso saberlo porque Dios no ha creado clones, ¿verdad? Dios no ha creado como robots, sino que Dios nos ha hecho únicos a cada uno de nosotros. Entonces debemos de entender esa unicidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para hacernos diferentes unos de los otros. Por eso quisiera que leyéramos Segunda de Corintios, un poquito cerca de donde estamos, capítulo 12, versículo 4. Le voy a pedir a hermana Sarita que nos ayude a leer este versículo, por favor, hermana Sarita. Segunda de Corintios, primera, perdón, hermano. Ya no veía por la rayita que ha hecho ahí. Primera de Corintios 12:4. 5 y 6. 4, 5 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Gracias, hermana. Bueno, ahí encontramos, ¿verdad? Y hay una palabra clave en esos 3 versículos que hemos leído, ¿verdad? De 1 Corintios 12, 4 al 6. Y es la palabra diversidad. Entonces, por eso es que debemos de entender, hermanos, la diversidad que Dios ha creado. O sea, en la misma naturaleza vemos la diversidad de Dios, diferentes tipos de animales, diferentes tipos de especies. Igual lo vemos en las plantas, en los árboles. Hay diferentes tipos de plantas, familias de plantas. Todo Dios lo ha creado de una manera diversificada. Y es por eso que debemos de entender, ¿verdad? Que tú eres único, hermano. Tú eres única, señorita. No va a existir otro como tú, ¿verdad? No va a existir otra persona que sea igual que tú. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este versículo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahí en esa parte, ¿verdad? Nos está diciendo en esa parte. Entonces, debemos de entender que somos únicos. Es decir, solo tú puedes ser tú. Yo sé que esto como suena algo como redundante, pero solo Isaí puede ser Isaí. Solo hermana Joana puede ser hermana Joana. Diferente de todo. Con su alegría, con su carisma, cada uno es diferente.
Dios nos ha creado, pero lo que hemos leído en ese versículo, ¿verdad? Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, y el 4 decía, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces entendamos esa diversidad que Dios ha creado para entender el propósito de Dios. Todos somos diferentes y Dios nos ha dado un trabajo único en esta tierra cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la segunda parte y es descubrir que el propósito de Dios para ti no cambia. El propósito de Dios para ti no cambia, a pesar, ¿verdad?, de las circunstancias, a pesar de todas las cosas, a pesar de lo que pase, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo esta pandemia que ya un poquito nos desespera porque no podemos salir. Yo sé que los jóvenes quizás se desesperan un poquito más que nosotros los viejos, ¿verdad? Y que pues la dinámica, son jóvenes, ¿verdad? Son dinámicos y andan de aquí para allá, pero deben de entender, jóvenes, que el propósito de Dios no ha cambiado. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue teniendo un propósito en tu vida. El propósito de Dios no cambia. Entonces, ¿por qué? Porque como hemos puesto ahí en esta parte, existe un compromiso de parte de Dios. Es decir, el hecho de que el propósito de Dios no cambia es porque existe un compromiso de parte de Dios. Y eso lo leemos, lo voy a leer yo. Es el versículo que leyó nuestra hermana Sarita en la introducción, ¿verdad? En la lectura de cómo se llama cuando empezamos el culto, y se encuentra en Salmo capítulo 138. Lo voy a leer yo para la gloria del Señor y es el versículo 8. Dice de la siguiente manera, Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Quién está garantizando eso? ¿Quién le garantizaba eso a David en estas palabras que David está diciendo? Bueno, el mismo Dios. Eso es lo que está diciendo él. Jehová cumplirá su propósito en mí. Miren la seguridad que David tenía acerca de que existía ese compromiso de parte de Dios de cumplir ese propósito en la vida de David. El reinado de David se desarrolló como un reinado de acuerdo a la voluntad de Dios. Un hombre que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. De hecho, David llegó a ser un tipo del Señor Jesucristo. La vida de David se convirtió en ese reflejo, en esa imagen de lo que Cristo iba a venir a hacer en su reinado. Entonces, ¿por qué? Porque David entendía que existía un compromiso de parte de Dios, ¿verdad? De que ese propósito no iba a cambiar, porque el Señor lo estaba diciendo. Jehová, dice él, está seguro, Jehová cumplirá su propósito en mí. No escuchemos, jóvenes, las voces de las personas a veces, ¿verdad? Que nos desaniman, que nos desalientan en cuanto al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Porque muchas veces el mundo, las cosas que vemos sirven solo para desanimarnos. Sin embargo, nosotros debemos de entender que Dios ha prometido, ¿verdad? Que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y debemos entenderlo, debemos de conocerlo y debemos de saberlo en nuestra vida. Que ese propósito que Dios tiene en nuestra vida es un propósito inquebrantable. Existe un compromiso. El Señor, hermano, llevará a cabo los planes que Él tiene para tu vida. Los planes de Dios no se han detenido a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Una pandemia no para los planes de Dios. Los planes de Dios siguen. Y qué bueno, jóvenes, ¿verdad? Que a través de estos medios tecnológicos la palabra del Señor sigue siendo predicada. Ustedes se siguen organizando, ¿verdad? Y siguen haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no han cambiado, jóvenes. Los medios cambian, las circunstancias quizás muchas veces cambian, pero la iglesia debe de adaptarse para seguir predicando la palabra del Señor. Y más que todo, ustedes jóvenes, ¿verdad? Son los que deben de impulsar este cambio, porque son los que están más cerca quizás de la tecnología, conocen más la tecnología, conocen más los medios nuevos y todo lo novedoso. Si ustedes deben de ser los que propicien el cambio dentro de la iglesia. Quizás los que estamos más viejos, ¿verdad? Nos quedamos un poco atrás acerca de todo el uso de estas cosas, ¿verdad? Y a veces no las podemos ni usar y estamos por ahí intentando hacerlo. Pero ustedes jóvenes son los llamados en este tiempo, ¿verdad? A tomar ese llamado que Dios les ha dado, a tomar ese protagonismo, ¿verdad? A tomar ese impulso, a tomar esa iniciativa para hacer la obra de Dios. Entonces el Señor llevará a cabo los planes que Él tiene para tu vida, incluso en medio de estas circunstancias. Dios cumplirá en ti todo lo que Él ha pensado hacer, joven. Todo lo que Dios ha planificado, el plan que Dios tiene, Dios lo va a cumplir en tu vida. Vamos a continuar con la otra parte, siempre hablando de descubrir que el propósito de Dios que tiene para nuestra vida no cambia. Vamos a decir que Dios tiene una finalidad también con tu vida. Dios tiene una finalidad con tu vida. Dios tiene un objetivo. Dios tiene un propósito, ¿verdad?, en tu vida. Para esto vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo número 29. Yo escuchaba por ahí al hermano Alexis, así es que le voy a pedir, hermano Alexis, por favor, ayúdanos a leer Romanos 8:29, hermano Alexis, por favor. Romanos 8:29. Vamos a ver si está por ahí todavía el hermano Alexis, a ver si no se ha desconectado.
Romanos 8:29. Amén. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Pues sabemos que los que aman a Dios, dice el versículo 28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto con el propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice ese versículo que nosotros hemos leído. Entonces, debemos de entender, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuál es el propósito? Descubrir, estamos hablando acerca de descubrir el propósito de Dios para ti, ese propósito que no cambia. Primero dijimos que existe un compromiso de parte de Dios, lo leímos en el capítulo 138 del libro de los Salmos, pero también tenemos que entender que Dios tiene una finalidad para con nuestra vida, y esa finalidad es que hemos sido creados para ser como Cristo. Esa es la finalidad que Dios tiene, y eso es lo que leyó nuestro hermano Alexis en ese versículo número 29, la última parte dice que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la finalidad de nuestra vida, para parecernos más a Cristo, es llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, jóvenes. Entonces, hemos sido creados para ser como Cristo. Muchas veces se nos olvida eso, pero ese es el propósito de Dios, ¿verdad? La imagen de que Dios nos creó al principio se perdió en Adán cuando el pecado entró, pero cuando Cristo vino a conquistar nuevamente, y ahora dice la palabra del Señor que Dios nos ha creado con ese propósito, y es ser como Cristo, parecernos más a Cristo. Ese debe ser siempre la iniciativa de cada uno de nosotros en nuestra vida, parecernos más a Cristo cada día. Esa es la finalidad que Dios tiene. Cuando hablamos de descubrir el propósito de Dios para nuestra vida o para tu vida, que no cambia, estamos hablando de que Dios tiene una finalidad, y esa finalidad es que debamos de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápidamente, jóvenes, porque si no se nos va a ir el tiempo. Vamos con la tercera parte, y la tercera parte es que debemos de proponernos cambiar. Esto ya tiene que ver con nosotros. Las primeras dos partes, entender el propósito de Dios, descubrir el propósito de Dios, eso tenía que ver con Dios más que todo. Pero hoy tenemos que entender qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y en primer lugar vamos a hablar que debemos de proponernos cambiar tu actitud hacia el propósito de Dios. Y entonces para esto vamos a hablar la primera parte, y es que debemos de tratar de mantenernos ocupados en nuestro llamado. Para eso vamos a leer el capítulo 1 de Primera de Timoteo, más bien dicho, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Lo voy a leer yo, jóvenes. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15, dice de la siguiente manera: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, este punto es, mantente ocupado en tu llamado. Mantente ocupado en tu llamado. ¿Cuál era ese mantenerse ocupado en el llamado que el apóstol Pablo hacía al ministerio de Timoteo? Bueno, en versículos anteriores leemos donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de ejercitarse en la piedad. Pablo le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercitarse en la piedad tiene recompensa en esta vida y tiene recompensa en la vida venidera. Entonces, cuando Pablo le está diciendo en este versículo que hemos leído, ocúpate de estas cosas, le está diciendo que debe de ocuparse de la piedad. ¿Y qué es la piedad? Bueno, la piedad, hermano, es la fe. La piedad es el conocimiento de Dios. La piedad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nos está llamando a ejercitarnos. Igual, jóvenes, cuando usted se ejercita, ¿verdad? Y levanta alguna pesa, quizás algunos tienen músculos, ¿verdad? Y levantan mucho peso, ¿verdad? Yo no puedo levantar mucho peso, si no se me van a quebrar los huesos, pero algunos levantan mucho peso, hacen tantas cosas, ¿verdad? Hacen diferentes tipos de ejercicios, ¿verdad? Porque la juventud se los permite. Pero el apóstol Pablo hace un llamado a Timoteo y le dice que es mejor ejercitarse en la piedad.
Entonces, esa es una de las cosas de mantenerse ocupado en el llamado. Es de que usted se mantenga ejercitándose en la piedad. ¿Qué es ejercitarse en la piedad? Bueno, en segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que él debe ser ejemplo de los creyentes, porque estamos hablando, jóvenes, de aprender o proponerte a cambiar tu actitud hacia los propósitos de Dios. Decíamos que en primer lugar debe de ejercitarse en la piedad. En segundo lugar, ser ejemplo de los creyentes. Eso es lo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo, ser ejemplo de los creyentes. Muchas veces los jóvenes, ¿verdad?, piden respeto y dicen, bueno, los adultos me deben de respetar, ¿verdad? ¿Por qué los adultos no me respetan? Y efectivamente, así debe ser. Todos debemos de respetar, no importa si es un niño o si es un joven. Pero déjeme decirte, joven, que muchas veces el respeto como que de alguna manera se gana. El respeto como que de alguna manera, ¿verdad?, sí se gana, lo vamos a decir. Porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en conducta, en fe, en pureza. Y empieza a hacer una lista el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, cuando hablamos de mantenernos ocupados, jóvenes, estamos hablando acerca de ser ejemplo de los creyentes, ¿verdad? Ser ejemplo en todo, ser ejemplo en la adoración, ser ejemplo en el servicio, ser ejemplo en todo, la iniciativa de parte de Dios. Pero no solo eso, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, sino que el apóstol Pablo en versículos anteriores le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿En qué has estado ocupado estos días, jóvenes? ¿Qué es lo que ha tomado tu tiempo? ¿Qué es lo que ha tomado tu corazón? ¿Qué es lo que te ha cautivado estos días? ¿A qué le has dedicado más tiempo estos días de cuarentena que has permanecido en tu casa? Hoy quizás ya no ocupas tiempo para trasladarte a tu estudio, sino que en línea, ¿verdad? En una plataforma ingresas y pues ingresas a tus clases y todo lo demás. Tienes más tiempo, podríamos decir, para la palabra de Dios. La pregunta es, ¿en qué estamos dedicando nosotros nuestro tiempo? ¿A qué le estamos dedicando? Pablo le decía a Timoteo que le dedicara el tiempo a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Eso es lo que el apóstol Pablo está llamando a Timoteo a que aproveche su tiempo. Joven, no desperdicies tu tiempo en estos días en cualquier cosa, ¿verdad? Jugando demasiado. Yo no digo que no vayas a jugar, ¿verdad? Videojuegos y todo eso. Pero recuerda lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo, ¿verdad? Que debe de ocuparse en la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos dicen, ay, qué aburrido eso de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Es más bonito jugar, quizás. Es más bonito estar en redes sociales, quizás. Es más bonito estar en Facebook y ver todo lo que los demás ponen, ¿verdad? Pero realmente el llamado para mantenernos en el propósito de Dios, jóvenes, es que te debe dedicar su vida a la lectura de la palabra de Dios, a la lectura. Ocúpate, le decía el apóstol Pablo, en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Hay muchos libros buenos también, jóvenes, que usted puede leer, ¿verdad? Hay mucha literatura bonita que hay por allí, ¿verdad? Que quizás es literatura cristiana, pero que trae mucha enseñanza a nuestra vida. Lea libros estos días, aproveche de leer libros, ¿verdad? No pierdes tu tiempo, joven, ¿verdad? En muchos videojuegos, en muchas cosas, ¿verdad? Sino que dedica tu tiempo a cosas buenas, aprende algo, ¿verdad? Hoy que estás en tu casa, inscríbete a un curso gratis, a un curso de inglés, a un curso de cualquier cosa, aprende algo, sácale provecho a lo que estás allí en tu casa, ¿verdad? Entonces ese era el llamado del apóstol Pablo, mantenernos ocupados en el llamado. Pero en segundo lugar vamos a hablar de poner diligencia en los asuntos de Dios, poner diligencia en los asuntos de Dios, de eso estamos hablando, poner diligencia en los asuntos de Dios. No sé si está por ahí nuestra hermana, vamos a ver, hermana Jessica, que nos pueda ayudar con la lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 5, hermana Jessica, a ver si, no sé si la vi conectada por ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 5, si nos ayuda, hermana. Gloria al Señor. Pues no está la hermana Jessica. Vamos a ver en el... Amén. Ay, sí. Segunda de Crónicas 24. 24. Ajá, Segunda de Crónicas 24. 24, 5, hermana. Amén. Dice, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. Amén, gracias, hermana Jessica. Pero vamos a este punto entonces de que para proponernos cambiar nuestra actitud, porque eso estamos hablando, de cambiar nuestra actitud, y yo creo que una de las cosas importantes, hermano, en cambiar la actitud es precisamente la diligencia. Y este es el punto, pon diligencia en los asuntos de Dios. Es decir, muchas veces, jóvenes, y yo sé que es importante en los estudios, ¿verdad? Yo les he mencionado muchas veces y le he dicho, jóvenes, estudien, ¿verdad? Los que están estudiando en la universidad, hermanos, felicidades, ¿verdad? Sigan, continúen amoldándose hoy a las nuevas plataformas, aprendiendo de una manera diferente, pero continúen creciendo en esa parte. Dediquen su tiempo al estudio, ¿verdad? Secular.
Pero también tenemos que entender, jóvenes, que debemos de ponerle diligencia a los asuntos de Dios. Y yo por eso quiero felicitar a los jóvenes, ¿verdad? Por esta iniciativa de hacer este culto de manera virtual. Quiero felicitar a la directiva. Quiero felicitarlos a todos ustedes jóvenes que están unidos, ¿verdad? Y quizás a los que no pudieron unirse por diferentes problemas, ¿verdad? A veces la plataforma no nos deja, a veces el internet se nos acabó de casualidad, o a veces el internet se cayó de casualidad, ¿verdad? Que nos pasa, o el modem se quemó, qué sé yo, qué nos ha pasado, hermano. Pero qué bueno que están poniendo diligencia en los asuntos de Dios. Y este es un asunto de Dios, porque aquí no estamos hablando de otra cosa, sino de las cosas del Señor. Y mire qué hermoso este versículo que hemos leído, donde Joás, precisamente, el rey más joven, ¿verdad?, que existió en este reinado de Judá, Joás, ¿verdad?, que a los 7 años empezó a gobernar. Dice en este versículo 5 que nos ayudó nuestra hermana Jessica a leer, y dice que Joás reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero, mire, dice un pero al final, eso es lo que no. Pero los levitas no pusieron diligencia, dice ese versículo, que los levitas no pusieron diligencia. Estamos hablando entonces, hermanos, de poner diligencia en los asuntos de Dios. Ponga diligencia en sus estudios, ponga diligencia para su familia, ponga diligencia para sus relaciones, para sus amigos. Pero más importante, jóvenes, es poner diligencia en los asuntos de Dios. Mire la tarea que Joás había puesto a estos levitas y a estos sacerdotes. La tarea era salir por las ciudades y recoger el dinero de Israel. Esa era la tarea. Salir por las ciudades de Judá y recoger el dinero de Israel. ¿Para qué iba a ser ese dinero? Bueno, el objetivo era que la casa de Dios fuera reparada cada año. Era un asunto de Dios. El reparar la casa del Señor es un asunto de Dios. No era asunto familiar, no era asunto de relaciones con los amigos, no era asunto educativo, era un asunto de Dios. Pero mire, qué tremendo lo que encontramos aquí, el resultado de estos levitas. El versículo 5, la última parte, dice: pero los levitas no pusieron diligencia. Los levitas no pusieron diligencia. Qué tremendo, ¿verdad? No le pusieron diligencia al asunto de Dios. No le dieron importancia al asunto de Dios. Para ellos el asunto de Dios era algo por si me quedaba tiempo, ¿verdad? Por si acaso puedo, ¿verdad? Lo voy a dejar de último ahí en la agenda. No, hermanos, los asuntos de Dios deben de ser el primer lugar en nuestra vida. Los asuntos y las cosas de Dios deben de ocupar siempre el primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? Pero estos levitas dicen que no pusieron diligencia. Qué bueno, y quiero felicitar a los jóvenes, como dije, por poner esa diligencia en hacer estas reuniones, ¿verdad? Sigan poniendo esa diligencia, jóvenes. No es posible que una pandemia de este tipo nos vaya a dejar, ¿verdad?, de seguir predicando la palabra del Señor. Para eso existen todos estos medios. Y cuando Dios quiera, ¿verdad?, y Él ponga fin a esto, pues vamos a estar de nuevo glorificando al Señor dentro de la iglesia. Pero hoy por hoy lo hacemos de esta manera. Y quiero felicitarlos, ¿verdad, jóvenes?, por poner esa diligencia, por estar poniendo esos links, por preocuparse de mandar las invitaciones, por preocuparse de estar organizando, ¿verdad? Porque todo eso es importante, jóvenes. Qué bueno por poner esa diligencia. Dios ve todas esas cosas. Qué bueno es el Señor. Vamos a ir ya casi aterrizando, ir finalizando, y vamos con la última parte, y es que debemos de aprender a alinear tu vida con el propósito de Dios. ¿A qué nos referimos con esto de alinear tu vida con el propósito de Dios? Es decir, cuando hablamos de alinear, estamos hablando de ir en la misma dirección, ¿verdad? Que mis propósitos y los propósitos de Dios vayan encaminados en la misma dirección, ¿verdad? Que mis propósitos, ¿verdad?, no vayan por un lado y los propósitos de Dios vayan por otro. Estamos hablando de alinearlo, de tener el mismo pensamiento de Dios, de tener el pensamiento y la gracia de Dios sobre nuestra vida. En primer lugar, entonces, quiero hablar, hermanos, que fuimos creados para una misión. Es decir, nosotros tenemos una misión para el Señor. Tenemos una misión que hacer. Vamos a ver a quién le pedimos que nos ayude. Nuestro hermano Waldo. Vamos a ver, sí. Nuestro hermano Waldo por ahí está, ¿verdad? Le vamos a pedir que nos ayude, hermano Waldo, por favor, a leernos el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo número 18, hermanos Waldo. Vamos a esperar que lo encuentre, ¿verdad? Evangelio según San Juan. Sí, ¿verdad? Capítulo 17, versículo número 18. Vamos a ver si nos ayuda, hermano Waldo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, vamos a esperar. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Gracias, hermano Waldo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y de lo que estamos hablando en este punto, hermanos, es acerca de que fuimos creados para una misión. Aquí no estamos, hermanos, solo para consumirnos el oxígeno, que te ve que es caro, ¿verdad? Hoy si se enferma alguien de esa enfermedad de COVID, ¿verdad? Y los casos graves, usted sabe, ¿verdad?, que tienen que ponerles oxígeno.
un respirador artificial, oxígeno para que puedan respirar. Quizás muchos, ¿verdad? Solo vienen a esta tierra solo para respirar, ¿verdad? Solo para consumir oxígeno, solo para consumir comida, solo para consumir espacio, solo para consumir ropa. Nos centramos solo en las cosas de la vida. Pero hermanos, debemos de entender que tenemos un propósito muy especial, un propósito por el cual Dios nos ha creado. Y ese propósito es darle continuidad a la misión de Jesús en la tierra. Ese es el propósito, es lo que lo leyó nuestro hermano Waldo en ese versículo que nos leyó, donde dice, como tú me enviaste al mundo, Jesús está hablando, aquí está hablando nuestro Señor, como tú me enviaste al mundo, es decir, Padre, tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mire, entonces fuimos creados con una misión, hermano. Hemos sido creados con la misión, con el propósito de ser para la gloria de Dios. Hemos sido creados con el propósito de predicar la palabra del Señor. No nos quedemos, hermanos, satisfechos solo con nosotros haber conocido. Quiero ponerles un ejemplo. Imagínense que si uno de ustedes fuera científico, ¿verdad? Aquí en El Salvador, un científico aclamado, un científico reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Una científica conocida a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces usted, con toda la experiencia que tiene, inventa, ¿verdad? La cura para el COVID-19, le llaman los gringos, el COVID-19, ¿verdad? Y usted inventa una vacuna, ¿verdad? Que cura totalmente esa enfermedad. Pero usted dice, no, hombre, yo solo a mi familia la voy a dar, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Yo esa medicina, esa vacuna, no se la voy a dar a los demás. Me voy a quedar solo yo con esa medicina, con esa vacuna, con esa cura. Pero no, ¿verdad? Cuando alguien hace un descubrimiento de ese tipo, ¿verdad? Empieza ¿cómo se llama? A promocionarlo, empieza a darlo a conocer, empieza, ¿verdad? A que aquel medicamento sea conocido en todos los países, sea probado, ¿verdad? Y la efectividad de ese medicamento pueda curar a muchas personas. Igual nosotros, ¿verdad? Conocemos la cura de esta humanidad, conocemos lo que trae paz, lo que trae felicidad, conocemos la gracia del Señor y muchas veces no la compartimos con nuestros amigos, no la compartimos incluso a veces con nuestros familiares, con los conocidos, pero eso es lo que estamos hablando. Jesús dice que nos envió, así como el Padre lo envió a Él al mundo, así Él nos ha enviado a nosotros al mundo. Así es que ese es el propósito. Cuando alineamos nuestra vida con el propósito de Dios, es entender que fuimos creados para una misión. En segundo lugar, y con esto vamos a ir concluyendo, es que debemos de vivir con propósito. Para esto vamos a leer, y lo voy a leer yo este versículo, Hechos, capítulo 13, versículo número 36. Ya vamos a ir concluyendo, hermanos, porque ya me extendí demasiado. Hechos, capítulo 13, versículo 36. Con esto concluimos, hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Vive con propósito. Esta es la última parte. Joven, aprende a vivir con propósito. Y ese propósito que hemos leído aquí, ¿verdad? En este versículo precisamente nos habla de David. Un hombre que vivió de acuerdo al propósito de Dios. Y qué hermoso, qué satisfacción ha de haber sentido David al servir toda su vida al Señor. Porque ese es el propósito de Dios para tu vida, joven, que tú le sirvas al Señor. Dice que David, a la verdad, habiendo servido a su propia generación. Recuerde que al principio dije que ese era el propósito, y es servir a nuestra generación. Es servir a tu familia, es servir a tus hermanos, es servir a tus amigos, es servir a tus compañeros de la universidad, es servir a tus compañeros de trabajo. Y eso es lo que precisamente hizo David. Dice que sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios, según el propósito de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Qué hermoso, jóvenes, que al final ustedes están creciendo todavía, están en esa etapa bonita de la juventud y están a tiempo de cambiar su actitud y su vida, ¿verdad? Y alinear su vida a los propósitos de Dios. Para que al final, hermanos, se pueda decir lo mismo que se dijo de David, lo mismo se puede decir también de su vida. Porque a la verdad, ¿verdad? Oswaldo, habiendo servido, ¿verdad? En su generación, según la voluntad de Dios. Porque la verdad, ¿verdad? Sarita, habiendo servido a su propia generación. Y así podríamos seguir poniendo los demás nombres de todos ustedes, Milagrito, hermano Oswaldo, hermano Samuelito, hermana, todo, ¿verdad? Qué hermoso, hermano, haberlo hecho según la voluntad de Dios. Dice que durmió y se reunió con sus padres. Ahí terminó la misión de David. Ahí terminó el propósito con el cual Dios había creado a David. Y yo creo firmemente, hermanos, que Dios nos ha creado con un propósito a nosotros. Y el propósito, hermanos, no es solamente que respiremos.
El propósito no es simplemente que existamos. No, el propósito de Dios es que vivamos con propósito, una vida que tenga propósito, una vida que tenga sentido, una vida que le sintamos ese sabor, que le sintamos esa gracia. Eso es lo que Dios quiere. Y esa gracia se siente cuando servimos a Dios, cuando estamos alineados con el propósito de Dios. Dios nos ha creado entonces para su propósito, hermanos. Quisiera orar entonces brevemente, hermanos, y darle gracias al Señor porque Él nos ha permitido, hermanos, hablar de este tema importante, joven, el propósito de tu llamado. Voy a orar rápidamente, hermano. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta tarde por esta oportunidad maravillosa que tú me das, Señor, de poder meditar de tu palabra y poder exponer, Señor, tus verdades, tu gracia, tu misericordia en la vida de los jóvenes, Señor. Te pido que bendigas a estos muchachos y muchachas que tienen un propósito especial en tus pensamientos y en tu vida. Señor, que ellos entiendan que tú los tienes en sus planes, que ellos entiendan que hay un propósito de parte tuya y que hay que cambiar actitudes muchas veces, que hay que cambiar comportamientos muchas veces, que hay que alinear nuestra vida y ponerla en el camino si se ha desviado y poderte servir a ti todo el tiempo. Cuando hagan eso van a sentir esa satisfacción de poder servir al prójimo, de poderse dar al final. Bendito sea tu nombre. Yo te agradezco, Señor, en esta tarde, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos jóvenes en esta hermosa tarde que el Señor nos ha permitido en su misericordia poder predicar su palabra. Bien, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Ha sido un hermoso consejo de su palabra el que hemos tenido y espero que todos hayamos estado atentos, ¿verdad? Y hayamos aprendido. Y ahora vamos a pasar a otro momento y para eso vamos a dejar a nuestra hermana Jessica Chávez y con ella vamos a quedar. Bien, jóvenes, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén, Dios te bendiga. Espero pues que se encuentren bien y qué bueno y me alegro también que pues que se hayan conectado. Yo sé que quizás no somos muchos, pero yo veo que ustedes son fieles y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tener fieles al Señor, porque si estamos conectándonos a estos cultos, pues nos alimentamos más del Señor, de su palabra. Así que de verdad les felicito que pues siempre se conecten. Y adivinen qué creen que les voy a decir ahorita. Adivinen, no sé, díganme a alguien. Les voy a decir algo que... la cámara. Exacto. Eso, siempre que yo hable, les voy a decir que activen la cámara, porque ya les dije, de esto se trata. Y la dinámica también, para la dinámica, necesito que sí activen la cámara, por favor, porque vamos a utilizar la Biblia, así que por favor, 3 veces se los dije ya, que activen sus cámaras, porque necesito de verdad saber que tienen la Biblia ahí. Así que quiero ver, ¿dónde están sus Biblias? Todos, ¿verdad? Quiero, aunque sea no muestren su cara, por lo menos muéstrenme que tienen la Biblia. Vaya, mi hermano Caleb ya lo mostró. ¿Quién más? Aquí estoy yo también. Vaya, mi hermana Joana también. Quiero ver los demás. Sus Biblias. Ok, no sus caras, vaya, sus Biblias. Quiero ver. Mi hermana Milagrito también ya estuvo. ¿Quiénes más? ¿Dónde son los demás? Aquí ahí está Melissa también. Melissa, David, Samuel. Vayan a estar buscando sí está en el teléfono. Porque, quiero que sean honestos, ¿verdad? Porque Dios nos está viendo y se los digo de verdad, no es broma, de verdad, Dios nos está viendo, así que tendríamos que ser honestos, no estar buscando en el teléfono. Yo quiero ver que tienen sus Biblias. No lo veo, yo solo a 4 nada más vi. Y los demás, pues, ya no piensan participar. ¿Dónde están? Acostados, quizás están, va. Apúrense, si no, aquí nos vamos a quedar hasta bien noche. Los demás. Melissa. Oswaldo, Melissa, ¿nos Samuel, puedes escuchar? Rebe. Hola, Melissa. Pero no se escucha Melissa. Por ahí veo yo que no. ¿Está hablando? Sí, está hablando, pero no se escucha. Sí nos escucha, pero ella no puede hablar ahí, no se le escucha el audio a ella. ¿Quiénes más tienen problemas con audio? Porque si no van a poder participar. Sí, mejor, hablen ahorita. Hablen ahora, tiempo.
A mí me ven. Vaya, ya Walter ya mostró que tiene la Biblia ahí. ¿Quién más? Hola, Meli. No se escucha la Melissa. Melissa no se escucha. Hola, hola. Ahora sí, ya se escucha. Sí. Sí, hoy sí. Vaya, sí, ya está. Vaya, Melissa ya estuvo. Ahí Hoy sí estamos, ya se Melissa. escucha. Y se ve. A ver, ¿quién más? Los demás, pues, no los quiero ver. Apúrense. Si no, así vamos a estar. ¿Michelle tiene problemas o no va a conectar la camarita ni el micrófono? Quiero ver. ¿Milagro? Ahí está. Ahí están. Vaya, Ajá, ahí estamos. Eso, Mila. Bueno, que revisen porque yo me cuesta un poquito ver aquí quiénes están. Solo díganme si ya. Ahorita ya están todos. Vaya, pues, los que no mostraron la ¿cómo se llama? La Biblia, pues sean honestos. Eso es lo que queremos, honestidad. Vaya, vamos a comenzar, si no, no vamos a terminar. Vaya. Bueno, entonces esta dinámica ya la hemos hecho, ¿verdad? En la iglesia. Es sobre agilidad bíblica. Y vamos a ver, yo les voy a dar versículos y el que lo encuentre primero, pues obviamente va ganando puntos, va. Va a haber primero, segundo y tercer lugar. No, quiero ver si. Primero y segundo y tercer lugar, creo. Solo esos tres. ¿Joana? Sí, solo tres No recuerdo lugares. bien. Solo tres Vaya, lugares. Vaya, solo 3 lugares, así que solo 3 personas van a ganar, pero obviamente los que encuentren más versículos, ¿verdad? Así que vamos a iniciar ya. Así que el que lo encuentre rápido, voy a suponer que lo encontró en el teléfono. Así que, por favor, ¿verdad? Honestidad. Vale. Vamos a comenzar. Quiero que busquen Job 42:5. Job 42:5. Ajá, léalo, pero léalo. De oídas había oído, mas ahora mis ojos. Vaya, mi hermano Waldo ganó, ahora, o sea, lleva 1 punto. Vaya, seguimos, rápido. Otro versículo. Isaías 55:1. Isaías A todos 55:1. venid a las aguas. Espérense, ¿quién lo oyó primero? Ya me confundí. Stop. ¿Quién lo oyó primero? ¿Quién habló primero? Ay, Joana, ¿sabes quién habló primero? Yo escuché que al mismo tiempo hablaron las dos. Quiero ver Sara y Oswaldo. Las dos. Vamos entonces, bueno, vamos a hacer otro mejor porque no puede quedar así. O si no, solo vamos a dar a los dos, quiero ver. No, mejor no, otro mejor. Vaya. Ahora quiero que busquen Segunda de Pedro 1:7. Segunda de Pedro 1:7. Sí, Segunda de Pedro 1:7. A la piedra afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Nuestra hermana Milagrito lo encontró primero. Vaya. Yo creo que sería mejor de que de un solo lean el versículo y nos repitan la cita, porque si no, al otro se traba y salen ahí Mejor medio cruzaditos. Ajá. De un solo léanlo. Vaya, otra. Rápido. Una fácil. Génesis 9:1. Génesis 9:1. Bendito Dios a Noé y a sus hijos. Bendito Bueno, yo escuché a los dos hablando, no sé, entonces allí creo que yo escuché a Caleb y a Waldo. A los dos escuché al mismo tiempo yo. Yo les escuché al mismo tiempo, no sé. Que estamos a la par ese día. Estamos a la par, ajá. Bueno, sí, yo no sé. Entonces, ¿por qué no mejor uno se va por allá y el otro por allá? Yo los dos los escuché al mismo tiempo. Aquí en mi casa es Entonces, ¿quién fue primero? No sé si te los doy a los dos o qué. No, si solo yo. Solo Waldo.
Es que yo no lo escuché. Vaya, Waldo. Solo Waldo lo leyó, lo que pasa es que se escuchó en el teléfono de él y en mi compu también. Ah, bueno, perdonen también. Disculpen, ahí va. Vaya, otro. Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Amén. Nuestro hermano Samuel lleva 1. Vaya, otro. Eclesiastés 1:4. Eclesiastés 1:4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Amén. Nuestro hermano Waldo ya lleva 3 puntos. Vaya. Participen los demás, porque solo están participando Oswaldo, Milagro y Samuel. Vaya, otro. Salmo 61:1. Oye, Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Amén. Tal vez fue verdad, porque yo oí doble. Sí, yo fui. Vaya. Otro. Vamos a ver. Cantares 2:1. ¿Qué dijo? Yo soy la esposa de Faraón, lirio de los valles. Bueno, todos modos ya le contó Caleb. Otro. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, yo oí primero a Alexis, pero no sé, Joana, ¿a quién escuchaste primero? Yo escuché a Alexis porque aquí tengo la pantalla y se oye, o sea, el sensor cuando empiezan a hablar Alexis, alguien. Y de ahí Milagro y después Jonathan, creo yo. Bueno, Alexis te ganó el punto. Sí. Porque fue el primero. Bueno, creo que no vamos a terminar ahora. Vaya, otro. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Nuestra hermana Milagrito. Yo no oí a Samuel ahí, pero creo que fue primero ella. Vaya. Quiero ver otra. Otra fácil. Génesis 3:3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Amén, mi hermana Sara. Vale. Otra, segunda de Samuel 2:11. El número de los días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. No es esa. Segunda de Samuel 2:11, yo aquí lo tengo. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Sigue leyendo. ¿Segura que esa es? Segunda de Samuel 2:11. Sí, yo se leí también. Sí, ese es. Léanlo otra vez. Léanlo otra vez. Mario, estaba leyendo segunda de Samuel 2:11. El número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. Es otra versión. Ah, pues yo me equivoqué. Pues yo me equivoqué. Bueno, que también mi versión cambia un poquito. No, pero, o sea, Samuel lo leyó y sí, yo me equivoqué. Otra mejor. No, pero ¿quién leyó primero? Caleb. Pues le vamos a dar el punto a él.
Gracias, Samuel. Ahí te doy la mitad de la galleta. Vaya. Vaya, otra. ¿Me ven? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, te vemos. En dos No, pantallas. perdón, te ahí veo. no sé quién no fue, no sé quién fue el que ganó porque me sacó esta cosa. Así que, ¿quién fue primero? No, ni No, te No, escribió no, porque no dijiste no nada. leyeron. Que no dije, como no dije San Juan 3:16. No, no se te escuchó. No, ajá, no se Ah, te pues sí, escucha. vaya San Juan 3:16 entonces. Ah, no, sí, yo la leía, me acordé. Ay, entonces, ¿quién fue primero? Porque de tal No, ¿Quién fue manera primero? amó Dios el mundo, que ha No, dado a ya. su Hijo Ajá. unigénito. Pero de verdad la buscaste, va. Sí, Qué fácil. aquí tengo la Vaya, Biblia, ven, aunque se vea oscuro. vaya. Vaya, quiero ver, yo creo que sí vamos a terminar. No, pues no. No podemos, hay que desempatar. No Vaya, te puedes otra. estar viendo. Tenemos otra. Vaya, es que ahorita es el momento. Van empatados Waldo y Caleb para el primer lugar. Y para el segundo, nuestra hermana Milagrita y Samuel. Están empatados también, así que hay que desempatar. Vaya, otra. Quiero ver. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Otra vez, ahora van 3 empatados por el primero. Bueno, sigamos. ¿Dónde Los ya? demás no los he oído. Solo los mismos. Vaya. Josué 1:3. Creo que ya había dicho esa, ¿no? ¿Cuál? No, ¿verdad? No, Josué 1:3. yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies. Amén. Hermano, ¿cuándo? Vaya, otra. Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén, nuestro hermano Samuel. Y los demás, pues, busquen rápido, porque ya están empatando todo otra vez. Y hay que desempatar aquí. Vaya, yo creo que ya estuvo. Vamos a hacer una cosa. Nuestros hermanos Oswaldo y nuestro hermano Samuel están en primer lugar porque tienen cuatro versículos encontrados de ellos. El segundo lugar sería nuestro hermano Caleb y el tercero sería nuestra hermana Milagrito. Así que entre nuestro hermano Waldo y nuestro hermano Samuel vamos a desempatar ahorita. Y David no quedó. Mejor hubiera sido dentro de los otros dos. Por eso solo ustedes dos. Pero vamos a ver. Uno difícil. Vaya. Samuel y Oswaldo. Isaías 55:1. Isaías 55:1. Todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Entonces, nuestro hermano Waldo ganó el primer lugar. El segundo, nuestro hermano Caleb. Y el tercero sería Samuel. No, perdón, me confundí, no. El segundo sería Samuel, el tercero Caleb. Vaya, entonces nuestro hermano Waldo se ganó, al que adivinen,
Una galleta. No. Una recarga se ganó. Pero hoy sí ya le aumentamos $1, ¿va? Así que van a una recarga en primer lugar de $2 y de ahí segundo y tercer lugar $1, como siempre. Así que acuérdense, de primer lugar, nuestro hermano Waldo, segundo lugar, nuestro hermano Samuel y el tercero Caleb. Bueno, vamos a orar y quiero que cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de estar en este culto, ¿verdad? De celebrarlo, cada quien en su casita, pero estuvimos juntos, ¿verdad? Así que cierren sus ojos y oramos. Señor, te damos gracias porque nos regalas, Padre, un día más de vida. Gracias por tus bondades, gracias por tus bendiciones, Señor, porque tú has tenido misericordia un día más de nosotros, Señor. Durante este día tú nos has guardado, no nos ha faltado nada, Señor, nos has mantenido en salud, Padre. Yo te pido que así lo sigas manteniendo a estos jóvenes, Señor, a sus padres, a su familia, Señor. Te pido que tú guardes su vida, Señor, que los protejas, Señor, que ningún virus, ninguna enfermedad vaya a tocar la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Te doy gracias por los jóvenes que siempre, Padre, toman a bien conectarse, Señor, a estos cultos. Yo te pido que siempre los bendiga, Señor, que nos dé sabiduría a todos, Padre, que cada día confiemos más en ti, Señor, que te miremos solo a ti, Señor, que no nos desconectemos, Señor, contigo, Padre, que estemos en conexión contigo, Señor, siempre hablando contigo, siempre alabándote, Padre. Gracias por este momento. Te doy también gracias por la vida de nuestro hermano Mario, Señor, que tomó a bien, Señor, a predicarnos sobre tu palabra. Gracias por su vida. Te pido que lo guardes, que lo bendigas siempre, Padre. Y así también a todos mis hermanos que no los hemos visto, pero que llegues a cada uno de sus hogares, Señor, y tú vayas bendiciendo, vayas dando fortaleza y sanidad para que todos, Señor, sigamos adelante, Señor, que no desmayemos, que sigamos, Señor, confiando en ti, Señor, como lo hemos hecho hasta este momento, Padre. Gracias por este momento. Amén y amén. Bueno, ya casi vamos a finalizar, pero va a quedar con cada uno de nosotros nuestra hermana Joana. Hola jóvenes, Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, amén. Es un gusto el poder estar aquí reunidos con ustedes. Solamente quiero darle unos saludos especiales a la hermana Noemí de Rodríguez, que por aquí se encuentra. Muchas gracias por habernos acompañado en este culto. También estábamos viendo a otro joven de la directiva general que nos acompañó en esta tarde y a cada uno de ustedes que se hicieron también presentes y estuvieron atentos a la invitación que les enviamos como directiva. Para finalizar, voy a entonar una alabanza y les invito a que escuchen la letra y con esto vamos a quedar despedidos. Amén. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti.
todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Espero que haya sido de bendición este culto para ustedes y que el Señor les bendiga. Amén. 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 Que Dios les Amén. bendiga a todos. Amén. Bendiciones a todos, jóvenes. Amén. Dios les bendiga, hermano Mario. Amén. Dios les bendiga, jóvenes. Pórtense bien. Mi corazón